ustedes están prestando atención y yo pueda ponerles la asistencia que corresponde. Si no, yo puedo considerar que usted nada más está conectado ahí, pero eso no cuenta como asistencia. Muy bien. Vamos a trabajar antes en sociales y después vamos a matemáticas. Entonces, hoy vamos a trabajar antes con sociales. ¿De qué estábamos hablando en la clase anterior? ¿Quién me puede decir? De los viajes de Cristóbal Colón, señor. Muy bien, de los viajes de Cristóbal Colón. De los viajes, de los 4 viajes de Cristóbal Colón. Exacto, hizo 4 viajes en total. ¿Para qué hizo estos viajes? Y navegó en la Niña, la Pinta y la Santa María. Muy bien, navegó en estas 3 embarcaciones que él pues les colocó este nombre y también recibían o se conocen como las carabelas. ¿Para qué realizó él estos viajes? ¿Quién me puede decir? Por los Para tesoros encontrar que mejor, había. para encontrar materiales y conocer nuevos terrenos. Para las nuevas rutas comerciales. Para las nuevas rutas comerciales, descubrir nuevas tierras. También había otra razón. A ver, ¿qué otra razón tuvo Cristóbal Colón para realizar estos viajes? Para saber si la Tierra era plana o circular. Muy bien. Para saber si la Tierra era redonda o plana, como decían las personas. Y su competencia era Portugal. Exacto, su competencia era Portugal y España estaba teniendo o estaba pasando por una crisis económica durante este tiempo. A raíz de estos viajes que ya aprendimos de Cristóbal Colón, viene lo que es la conquista, ¿sí? El proceso o el inicio de la conquista. ¿Conquista de qué? De América. Recuerden que Cristóbal Colón descubrió América. Entonces, lo que yo les decía en la clase anterior, cuando él hace estos descubrimientos, pues se da cuenta de todo lo que hay en cada territorio que él ha descubierto y va de nuevo a España a informar todo lo que hay en cada lugar. Entonces se viene el proceso de la conquista y pues nace a raíz del descubrimiento de Cristóbal Colón, porque ya España sabe qué es lo que tiene cada territorio, cosas que a ellos les pueden servir para mejorar su economía, apropiarse de tierras, de oro, petróleo e incluso de las personas indígenas que habitaban en este lugar. Ellos venían y se apropiaban de todo. E incluso quizá las personas que vivían en estos lugares las tomaban como esclavos para que trabajaran y construyeran diferentes arquitecturas. Y es ahí entonces como nosotros podemos ver ya el proceso de la conquista y que fue en varios países de América. Poco a poco nosotros vamos a ir viendo cómo fue la conquista en cada país. Pero el día de hoy vamos a ver específicamente a qué se refirió esta conquista y cómo los españoles llegaban a diferentes territorios y se apropiaban de las tierras. Entonces, vamos a ir viendo unas imágenes mientras les voy explicando. Yo creo que ya todos están dentro para no tener que regresar y así podemos presentar con tranquilidad. Presten mucha atención porque les voy a preguntar después. Tenemos acá nuestro título y dice Inicios de la conquista en América. Niño, conmigo no se ve. Muy bien, Conmigo los tampoco. demás. F5, señor. Continuemos. Sí, señor, gracias. Ok, a veces es un poquito de la
señal que tenemos en casa, que a veces a algunos puede llegar más rápido, a otros tarda un poco, pero ya todos lo observamos. Muy bien, tenemos nuestro título, Inicios de la conquista en América. Y dice, la invasión del territorio americano fue realizada luego de los descubrimientos de Cristóbal Colón. Muy bien, entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se realizó la conquista de América? Después de los descubrimientos de Cristóbal Colón. Pues él fue el que llevó la información, podríamos decir, él fue el que llevó la información a los españoles para que estos supieran realmente qué era lo que poseía cada territorio y cómo debían ellos llegar para poder invadir este lugar, es decir, qué herramientas o qué iban a utilizar para poder apropiarse de ello. Acá vemos una imagen donde pues los españoles al llegar, ellos no iban de forma amable, sino que ellos iban a pelear. ¿Para qué? Para poder apropiarse de estas tierras. Y las personas indígenas que habitaban estos territorios trataban de defenderse, pero realmente los españoles les ganaban en armas. E incluso ellos iban en caballos. Y en estos territorios todavía pues no se contaba con estos animales. Incluso quizá todavía ni siquiera habían visto lo que era un caballo. Entonces ellos se quedaban asombrados también de ver todo esto y se confundían un poco, pues no sabían realmente si la persona que iba arriba era lo mismo que el caballo o eran dos seres diferentes. Entonces acá ellos al llegar pues lo hacían con violencia y si este pueblo indígena no aceptaba lo que ellos querían, entonces era cuando los mataban y pues de forma violenta ellos se apropiaban de estas tierras. Nos dice la historia que la conquista española tuvo mucho éxito. ¿Por qué mucho éxito? Porque ellos venían preparados para poder apropiarse de cada tierra. Y además, con la información que Cristóbal Colón les había dado ya anteriormente, ellos sabían precisamente cómo entrar, qué armamento necesitaban y sabían si en este territorio podían encontrar riquezas y si realmente esas tierras valían la pena para que ellos se apropiaran. Entonces acá fue de mucho éxito porque ellos pues ya venían con ese objetivo de poder apropiarse de estas tierras y ellos entraban de forma violenta para poder adueñarse de los territorios. Les voy a mencionar algunos nombres de unos personajes, es decir, conquistadores, que nos dice la historia que se apropiaron de diferentes territorios. Es decir, personajes que resaltaban o resaltaron dentro de este grupo, porque había siempre un líder que iba al frente y les decía a los demás, a su tropa, bueno, vamos a entrar por este lado y vamos a actuar de esta forma, y todos los demás lo seguían. Entonces, a esto se les llama conquistadores. El primero que les voy a mencionar se llamó Diego Velázquez de Cuéllar, que él conquistó el país de Cuba, ¿sí? Él llegó a Cuba apropiándose de estas tierras en 1511. Otro conquistador es Hernán Cortés, y este personaje se apropió del territorio mexicano, llega a las tierras mexicanas en 1521, y de igual forma con todas las demás personas, su tropa viene y se adueñan de este territorio mexicano. Señor, se me está trabando, no lo escucho muy bien. Sí, chicos, pero es cuestión a veces de la conexión de ustedes. Luego, en Guatemala, a ver,
quién fue el personaje que vino y conquistó acá nuestras tierras? ¿Tecunumán? No, este personaje fue el que De Alvarado. Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado vino con todo su ejército para poder apropiarse de Guatemala y también del Salvador. De estos dos países, estos dos territorios, viene Pedro de Alvarado y se adueña de estos territorios, y esto fue en el año de 1524. Así como vemos en esta imagen, así entraban ellos a todos los territorios, a pelear, a luchar, ¿para qué? Para adueñarse de ese lugar que ellos deseaban. También está Domingo Martínez de Írala, que se apropió de las tierras de Paraguay. Esto en el año también de 1524. Fue otro conquistador. Señor, puede pero repetir, yo señor? solo que se fue el internet aquí en la casa, Sí, aquí. se fue de un solo. Ya no dio, y ahorita Está me bien. pregunta es. Está bien. Está hablando que en Paraguay, el conquistador, la persona que llegó a esta tierra fue Domingo Martínez de Írala en el año de 1524. Ese también es otro personaje que nos relata la historia. Luego está Francisco Pizarro. Este personaje conquistó el territorio de Perú, en el año de 1532. Si se dan cuenta, estos territorios o estos países pertenecen a lo que es América, y la mayoría, pues, de españoles fueron los que conquistaron estos países. También el territorio de Colombia fue conquistado por el personaje Gonzalo Jiménez de Quesada. Esto sucedió en el año de 1537. Poco a poco ellos se iban apropiando de este territorio americano para poder extraer las riquezas que tenían estos territorios y asimismo poner en ellos o dejar en ellos marcadas quizá algunas costumbres, tradiciones, el idioma, y tomando a las personas que habitaban en estos territorios como esclavos para que ellos pudieran trabajar y que ellos obtuvieran ese beneficio o de ellos extrajeran pues riquezas a través de lo que ellos estaban haciendo. También el último que quiero mencionarles es un conquistador que fue del territorio de Chile, esto en 1539, y fue Pedro de Valdivia. Todos estos personajes iban con su ejército y todos iban bien equipados, incluso pues iban vestidos de forma correcta para que al momento que tuvieran que luchar, pues no les hicieran tanto daño. A comparación de las personas que habitaban en estos lugares, no tenían ni siquiera un vestuario adecuado y no tenían las armas necesarias para poder defenderse y poder evitar que estas personas se apropiaran de sus tierras, se llevaran las riquezas y que quizá abusaran de sus familias y de todos los que en este territorio habitaban. La conquista tenía fases. ¿Cuáles eran estas fases? Es decir, no solamente llegaban así de forma violenta como vemos en la imagen, sino que también poco a poco en estas fases iban introduciéndose, ¿sí? Iban introduciéndose como les decía, en sus creencias, en su forma de vestir, en el idioma, el lenguaje que estas personas hablaban, en su forma económica. Todo esto, los españoles al llegar y al conquistar un territorio, ellos se apropiaban de todo
y hacían que este territorio cambiara totalmente sus costumbres. Entonces, estas fases de conquista se refieren a cómo poco a poco van introduciendo lo que ellos querían que estas personas realizaran, que estas personas creyeran, o la forma en la que ellos querían que se vistieran y actuaran. Entonces, acá no solamente era de apropiarse de las tierras, sino que ellos querían hacer un cambio total, o venían a hacer un cambio total a estos territorios, para que fuera un cambio que les favoreciera a ellos. Tenemos acá la primera fase de la conquista. La primera fase de la conquista se llama militar. Y esta, acá como observamos en la imagen, nos dice que en la primera fase era llegar con violencia, usando toda su fuerza para poder apropiarse de estas tierras y someter aquí a las personas indígenas, someterlas, ¿sí? Someterlas para que ellos hicieran la voluntad de ellos. Y de igual forma, dice la historia o esta fase de la conquista, que se apropiaban tanto del lugar como de las riquezas, de las quizá esculturas que ellos tenían, pinturas, cosas valiosas que a este pueblo le servían y que con mucho esfuerzo habían trabajado para poder obtenerlo. Y ellos entonces, la primera fase, que era de militar, venían estos invasores, empezaban quizá a golpearlos, y a los que ponían mucha resistencia, a matarlos, para que estos pudieran hacer caso a lo que ellos querían y así tomar cada una de sus riquezas. También está la segunda fase, que es la ideológica. ¿A qué se refiere esto? Es lo que les comentaba anteriormente. Los españoles o los conquistadores traían, después de que ellos ya tenían a todos, podríamos decir, como rehenes de sus propias tierras, después de esto ya traían a personajes religiosos y hacían que estos personajes religiosos pues les enseñaran a estas personas, a estos indígenas, sobre sus creencias, qué era lo que ellos debían de creer, aunque ellos quizá en este territorio ellos ya tuvieran otros dioses, otras creencias o practicaran cualquier otro ritual. Ellos, los conquistadores, decían, no, vamos a cambiar totalmente a lo que ustedes creen y de aquí en adelante pues nosotros les vamos a enseñar acerca quizá de la religión, acerca de lo que ustedes deben de realizar y a quién deben de adorar. Entonces venían estos conquistadores, traían a personajes que le enseñaban a las demás personas acerca de sus creencias y les obligaban también a practicar quizá algún tipo de ritual o que estas personas se bautizaran, pero de la forma en la que ellos creían que debía hacerse. Entonces acá, en esta imagen, pues nosotros observamos cómo esta persona está, podríamos decir que está como bautizando a los demás y cada uno está esperando su turno, porque acá no era de si querían o no aceptar esta creencia, sino que realmente era algo que se imponía y ellos debían aceptarlo. Entonces nos damos cuenta, la conquista no solamente era
venir, agredir o de forma violenta apropiarse de las tierras, sino que también se metían en lo que las personas creían y cambiar totalmente el pensamiento para que ellos pues cambiaran totalmente acerca de lo que ya habían practicado antes y que ahora tomaran una decisión diferente. Entonces acá vemos la fase número 2, ideológica. La fase número 3, que es la económica. En la económica, en esta fase, nos habla y nos dice que también, como vemos acá en la imagen, pues le quitaban todas las riquezas, ¿sí? Al territorio que llegaban, les quitaban todas las riquezas, y además de que extraían todo esto, las cosas de valor que ellos pudieran tener, además de eso, como les había comentado, los obligaban a trabajar de forma pesada, día y noche sin descansar, es decir, los tenían como esclavos. Y no solamente era de que ellos trabajaran arduamente, sino que a veces cuando una persona quería descansar, pues ya empezaban a lastimarlo, a golpearlo para que éste siguiera trabajando. No querían que tuvieran un descanso, sino que ellos estuvieran ahí trabajando para construir los templos, para construir todas las piezas arquitectónicas, para que a ellos les sirviera. Entonces, en la fase económica, ellos vienen, se adueñan de todas las riquezas, se lo quitan de forma con violencia, se apropian de cada una de estas cosas y además de eso también los toman como esclavos y ellos deben de trabajar incansablemente. Acá podemos observar en esta imagen cómo ellos pues con sus armas y todo obligaban a que los demás trabajaran y les trajeran acá las riquezas que ellos poseían. Entonces, una conquista se daba en varias fases, incluso en la fase de lo que es el lenguaje o el idioma. Empezaban a enseñarles cómo ellos hablaban, qué palabras utilizaban, para que estos ya no hablaran el lenguaje que usaban, sino que empezar a utilizar el idioma de ellos. Entonces, si nos damos cuenta, la conquista fue un proceso bastante duro, bastante difícil para las personas indígenas que habitaban cada uno de estos territorios. Y recuerden, nosotros hemos visto o nos han enseñado acerca de la conquista de Guatemala, pero además de Guatemala, todos los demás países que están en América, casi la mayoría de ellos, fue conquistado y todos tuvieron que pasar por esclavitud, todos fueron despojados de sus tierras, obligados a trabajar, les cambiaron totalmente su ideología, es decir, sus creencias, incluso en la forma de vestir. Cuando ellos conquistaron Guatemala, cada uno de los trajes que nosotros vemos, trajes típicos, es algo que se trae desde hace mucho tiempo, que también forma parte de lo que es la conquista y cada una de estas fases, que quizá más adelante nosotros vamos a poder ver. Y acá entonces nos damos cuenta que ellos ya venían preparados con todos los cambios que iban a hacer. Ellos ya traían la idea y sabían realmente qué era lo que ellos querían lograr con esta conquista. Dentro de unos territorios conquistados, vamos a mencionar el día de hoy, que está el territorio de las Antillas. ¿Sí? Este territorio lo descubrió el hermano de Cristóbal Colón, es decir, Bartolomé Colón, que era el apellido de ellos.
Esto él lo descubre en el año de 1494. Y luego de que él hace este descubrimiento, ya en el año de 1508, viene otro personaje, ya no es Bartolomé, porque recuerden que Bartolomé descubre esta tierra, porque él era igual que Cristóbal Colón, ellos descubrían las tierras y veían qué era lo que se encontraba. Pero ya más adelante, en 1508, aparece un personaje que se llama Juan Ponce de León, y él viene e invade este territorio. ¿Sí? Las Antillas. Y acá en esto podemos mencionar que invaden lo que es el país de Puerto Rico. También vemos lo que es Jamaica y nos cuenta acá la historia que todas estas personas fueron sometidas bajo la corona española. ¿Qué quiere decir esto? Fueron sometidas, fueron esclavos y tuvieron que pasar todo lo que ya les mencioné, todas las demás fases que los españoles colocaban para poder apropiarse. Y acá, pues ellos querían ser dueños de estos territorios y de igual forma que estas personas trabajaran para ellos y así poder entonces apropiarse de estas tierras. Acá, en este territorio de las Antillas, los pobladores, las personas que habitaban en ese entonces, pusieron toda la resistencia necesaria. No era algo que, bueno, entraba alguien y ellos ya no ponían resistencia. Al contrario, acá nos dice que ellos pelearon, lucharon, hicieron todo lo posible para poder defender su territorio, defender todo lo que ellos tenían, pero realmente el armamento, todo lo que estos personajes españoles llevaban, hizo que ellos ganaran este territorio, porque ellos estaban mejor equipados en armamento y entonces ellos podían invadir estos territorios, aunque los demás pues pusieran resistencia y lucharan, no podían. Luego, también invadieron o conquistaron lo que es el territorio de México. A ver, si alguien puso mucha atención cuando yo mencioné el nombre del personaje conquistador de México, ¿quién se recuerda? Se lo mencioné. Hernando Cortés. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Muy bien. Hernán Cortés dice que iba al frente. Él era el que... él fue el primero en entrar acá. Y acá en esta imagen podemos observar, podemos ver aquí a Hernán Cortés que va bien equipado, él va protegido para poder pelear y luchar contra este territorio el cual quería conquistar. Y pues las personas de este territorio, si nos damos cuenta, la diferencia se ve a simple vista, no tenían ellos el equipo necesario, el armamento necesario para poder defenderse. Y Hernán Cortés llega en el año de 1519 y 1521. Es decir, durante este tiempo él va y empieza lo que es la conquista, empieza a apropiarse de estas tierras de forma violenta, cambiando la ideología que quizá en México ya se tenía, cambiando su lenguaje totalmente, haciendo que estos indígenas del territorio mexicano pudieran ser esclavos y trabajar para ellos y así obtener las riquezas de este país. Entonces acá, pues, hemos visto ya cómo la conquista tuvo varias fases, varios procesos para que estos territorios fueran invadidos totalmente. Y no solamente es una conquista de un lugar, sino que es una conquista de las personas en sí, porque ellos se hacen como dueños de estas personas y las utilizan, podríamos decir, a su antojo, porque ellos les dicen, bueno, van a trabajar esto,
e incluso pues no querían que descansaran, y hasta en la forma en que las personas veían las cosas o en las creencias que tenían, en la forma de hablar, todo esto ellos se apropiaron y si no les gustaba, pues cambiaban totalmente lo que ellos ya tenían. Entonces una conquista pues era bastante o fue bastante difícil en ese tiempo. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que la historia es bastante larga, es bastante interesante, pero es necesario que nosotros conozcamos qué fue lo que podríamos decir nuestros antepasados o los que habitaron en este territorio tuvieron que luchar, tuvieron que pasar cuando se da lo que es la conquista. Y pues tuvieron un proceso bastante duro en el cual ellos tenían que obedecer a lo que estas personas decían. En nuestra siguiente clase vamos a ver la conquista de Centroamérica. Centroamérica, es decir, los países que pertenecen a este sector. Recuerden que América, pues, América es grande, pero se divide en Centroamérica, América del Sur, y de igual forma también vamos a ver cada una de las divisiones que tiene América. Entonces, voy a hacer unas preguntas directas para ver si ustedes están prestando atención a lo que yo les expliqué. Muy bien. A ver, Franklin. ¿Cuándo inicia la conquista de América? ¿Cuándo inicia la conquista de América? En 1500. Pero, ¿después de qué acontecimiento surge la conquista de América? ¿Cómo se? Después, o sea, ¿cómo es que ellos saben o deciden ir a estas tierras para conquistarlas? Hay un acontecimiento antes. A ver, ¿alguien que me pueda decir? El descubrimiento de América. Sí, señor, eso. Muy bien, ve. La conquista se da después de los descubrimientos que hace Cristóbal Colón. Si Cristóbal Colón no hubiese descubierto todo este territorio americano, ellos no hubieran tenido realmente la idea de cómo llegar a este territorio y qué era lo que se encontraba en cada uno de ellos, qué riquezas poseía cada territorio. Entonces, recordemos bien, la conquista se da después de los descubrimientos de Cristóbal Colón. A ver, Rodrigo, mencióneme dos personajes conquistadores de la historia. Dos conquistadores. Sí, dos conquistadores de la historia. Hay dos muy conocidos. Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado. ¿Y quién otro? Cristóbal Colón. No, Cristóbal Colón no fue un conquistador, él descubrió, pero no fue a invadir el territorio. Pedro de Alvarado y otro que mencionamos hace poquito, que fue del territorio mexicano. Déjeme acordarme, señor. Veo varias manitas levantadas. Hernán Cortés, señor. Hernán Cortés. Estos dos son muy fáciles de recordar, ¿sí?
Porque hay más personajes, los cuales les mencioné, incluso les dije de Juan Ponce de León, que él invade lo que es el territorio de Puerto Rico, de igual forma las Antillas, lo que les había dicho. Muy bien. A ver, Regina, mencióneme una fase de la conquista, una fase de la conquista. Regina, mencióneme una fase de la conquista, por favor. Sí, señor. Veamos. Belén tiene levantada su mano. A ver, Belén. Militar. Militar, muy bien. Esta es una fase de la conquista militar. Daniel Juárez, ¿de qué se trataba esta fase de la conquista militar? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en esta fase? Atacar y matar a los que pusieran resistencia para defender su territorio. Muy bien, en esta primera fase era cuando ellos entraban de forma violenta, ahí matando a todo aquel que pusiera resistencia contra el territorio que estaban ellos llegando, al territorio que ellos querían conquistar. Adric, mencióneme otra fase. Adric, ¿qué otra fase? Yo, señor. Muy bien, algunos que le estoy preguntando no me están respondiendo, no sé si realmente están prestando atención o no. Vean, recuerden que todo esto va en su asistencia. A ver, a las manitas que estén levantadas voy a empezar a preguntar. A ver, Samuel, mencióneme otra fase. Económica, señor. Económica, muy bien. Señor, pues es que eso lo pusieron en el chat. ¿Cuál? Las respuestas. Sí, no estoy escribiendo respuestas porque acá lo que cada uno aprendió, ¿sí? Lo que cada uno aprendió y se le quedó. Esto es para ver qué tanto nosotros captamos al momento de la explicación. A ver, en la etapa o en la fase económica, Marian, había visto su mano levantada. Marian, ¿a qué se refiere esta fase económica? Ay, creo que tuvo un pequeño inconveniente acá. Luis Ángel, ¿puede decirme a qué se refiere esta fase económica? Señor, Vestuario y lenguaje. Muy bien. Me estaba hablando acerca del lenguaje, alcancé a escuchar ahí. Creo que estamos teniendo un poquito de dificultad con nuestra conexión. A ver, Marian, ¿de qué se trataba esta fase económica? de que le quitaban el dinero a las personas y los hacían trabajar duro. Muy bien, gracias. A ver, alguien que no le haya preguntado todavía. Shirley. Shirley, mencióneme otra fase.
Ya vimos, la fase militar, fase económica. A ver, Shirley. Ideología, señor. Ideológica, muy bien, la fase ideológica. A ver, Pablo Orellana. Sí, señor. ¿De qué se trataba esta fase ideológica? ¿Fase qué? Ideológica. Yo. Esa está muy fácil, esta fase ideológica. Que los ponían a ser esclavos. Esta parte de que, bueno, los obligaban a trabajar y los tenían como esclavos es de la fase económica. A ver, alguien que me pueda decir la fase ideológica, ¿a qué se refiere? Les enseñaban toda la religión suya. Sí, señor. Les enseñaban sus religiones y que ya no creyeran Muy bien. Cuando hablamos de ideológica se refiere a lo que ellos querían que estas personas creyeran, ¿sí? En cuestión de religión y creencias. A esto se refiere la fase ideológica. Muy bien. Entonces, pues hoy aprendimos un poco más acerca de la conquista y cada una de las fases que ésta tiene. Vamos a pasar a nuestro curso de matemáticas. Yo les voy a enviar el documento con la información de nuestra clase de sociales y recuerden pasarlo a su cuaderno. Vamos a nuestro curso de matemáticas. Ya, señor. ¿Ya? Por favor, Sí, señor. todos atentos, tengamos nuestro lápiz y todo lo necesario para poder. Ya, señor. las tablas. ¿Ya? Muy bien. Algunos no me han respondido, así que ahorita voy a preguntar rápidamente. Señor, ¿va a preguntar las ¿Nos va a tablas? preguntar las tablas, señor? Rápidamente, sí. De una vez voy marcando su participación. Si alguien, si no menciona a alguien, por favor, me avisan, porque a veces veo acá todos, pero a veces se me puede ir alguien. Entonces, lo voy a tomar conforme orden de clave. Orden de claves. Les voy a preguntar no toda la tabla, porque nos puede llevar mucho tiempo y necesitamos avanzar. Entonces, hoy solo les voy a preguntar una. Muy bien. Iniciamos con Adri. Adri, ¿cuánto es 9 por 7? 9 por 7. 63. Muy bien. Fernanda. Señor. 8 por 4. 32. Muy bien, vamos a hacerlo más rápido. Franklin. 6 por 9.
¿54? Shirley, sí. Shirley, 5 por 7. 35. Muy bien. Luis Ángel, 8 por 8. 64. 64. Alan, 7 por 6. 42. Muy bien. Luis Mario, 9 por 3. 9 por 3, 27. Muy bien. Belén, 5 por 8. 40. Muy bien. Josué. Josué, 8 por 6. 48, señor. Muy bien. Leonardo, Manda, señor. 9 por 5. 45. Daniel Juárez. Daniel Juárez, 7 por 6. 42. Pablo Juárez, 6 por 4. 24. Muy bien. Rodrigo, Sí, señor. vamos con 8 por 8. 64. Regina, 7 por 8. 7 por 8 es 56. Samuel, Sí, señor. 9 por 4. 36. Marian, Sí, señor. 6 por 9. 54. Pablo Orellana, ¿cuánto es 7 por 9? 63. Muy bien. Bolfield, Sí, señor. 9 por 9. 81. Muy bien. Luis Daniel, ¿Sí? ¿cuánto es 6 por 5? 6 por 5. 30. Jolly, 4 por 8. 32. Miguel, ¿Sí? 9 por 7. 63. Muy bien, yo creo que ahí estamos todos. Exacto, muy bien, ahí estamos. Ahora, el día de hoy se las pregunté así, puede ser de que más adelante, durante esta semana, les pregunte ya una tabla completa, entonces recuerden estarlas practicando. Hoy vamos a ir a la página 80 de nuestro libro. Señor, dejen de estar preguntando cuál es la nueva imagen de Luis. ¿Qué hoja, señor? Rodrigo y Luis tienen la misma. Sí. Bien, página 80. Ahorita nosotros hemos estado viendo acerca de divisores, antes vimos acerca de los múltiplos y el día de hoy vamos a hablar acerca de criterios de divisibilidad. ¿A qué se refiere esto? Números que pueden ser divisibles y que estos criterios nos permiten saber, por ejemplo, si el número 2 puede dividir a cierta
Si el número 3, divide. Si el 5, el 10 o el 9 es un número que podamos utilizar para poder dividir una cantidad. ¿A qué se refiere esto? Cuando nos queremos hacer una división, a veces estamos probando qué número puede ser el que nos dé la división exacta, ¿sí? Y decimos, probemos con el 2, y a veces ese número no es, entonces decimos, probemos con el 4, y a veces tampoco es. Y a veces llegamos hasta el número 6 y hasta el número 9, y quizá el número 9 era ese número que sí iba a dividir exactamente esa cantidad. Entonces, para que nosotros no estemos buscando qué número es y probando con cada número, existen lo que son estos criterios de divisibilidad. Y estos criterios nos dan a nosotros características, nos enseñan a cómo saber si el número 2 puede dividir a una cantidad, si el número 3 puede dividir a esta cantidad, para que ya no estemos probando, sino que usted con ver las cantidades va a decir, esta cantidad puede ser divisible por 4, o decir, esta cantidad puede dividirse por 5. Entonces acá nos va a enseñar cómo nosotros podemos distinguir qué número es divisible entre cada cantidad, y vamos a ir viendo qué son los aspectos o qué características debe de tener una cantidad para poder dividirse dentro del número indicado. Entonces, vamos a iniciar leyendo. Por eso les digo que presten mucha atención. Vamos a iniciar leyendo donde dice criterios de divisibilidad. Una forma de averiguar si un número es divisible entre otro es dividir. Esto es lo que nosotros hacemos. Pero existen reglas que permiten determinar algunos cocientes sin efectuar la división. Recuérdense, cocientes, los números que escribimos arriba. Y quiere decir que con estas reglas vamos a averiguar si un número puede dividir exactamente a esta cantidad. Y nos dice sin efectuar la división, quiere decir sin estar haciendo el proceso, nosotros podemos determinar si ese número nos va a dar la división exacta. Luego, continuamos leyendo y dice, un criterio de divisibilidad es una regla que permite determinar si una cantidad se puede dividir exactamente entre un número, entre determinado número. Acá es muy importante saber de que las divisiones tienen que ser exactas y que estos criterios o estas reglas nos van a decir que estos números nos van a indicar una división exacta. Entonces, para ir ejercitando, vamos a realizar lo que está acá. Y dice, determina y escribe el cociente de cada división, realiza las actividades y descubre el criterio de divisibilidad en el número 6. Lo que ustedes pueden observar en su libro son unas divisiones. Y en este cuadrito chiquito nosotros vamos a colocar el cociente, es decir, el número que nos da esa división. Todos con su lápiz, por favor. Tenemos la primera cantidad. Acá, si se dan cuenta, todos son divisibles entre 6. Todos son divisibles entre 6. Tenemos el primero, 18 dividido 6. ¿Qué número podemos encontrar en esta división? ¿Cuál? 3. Muy bien, 3. ¿Por qué? Porque si yo digo 3 por 6 me da 18. Muy bien, escribamos 3 entonces. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Vamos a ir para allá, para el lado derecho.
Vamos donde dice 24 dividido entre 6. 4. 4, señor. 4, señor. 4, señor. 4, muy bien, porque 6 por 4 me da 24, muy bien. Agreguemos el 4. Acá en Ya, la señor. división, las multiplicaciones también son importantes para saber realmente si es el número divisor. Recuerden, acá en las divisiones es importante el número, es importante multiplicar para saber realmente si el cociente es el correcto en nuestra división. Vamos con el que sigue, 36 dividido 6. 6. 6. 6, señor. 6. 6, señor. 6 por 6 es 36. Muy bien. Ahora se vienen cantidades más grandes. Tenemos 72 dividido 6, 84 dividido 6 y 138 dividido 6. Para estas divisiones vamos a utilizar nuestro cuaderno para que ahí hagamos el procedimiento. Ya. Por favor, en su cuaderno dividamos 72 dividido 6. ¿Es necesario? No, señor. Bien, ¿quién ya hizo el procedimiento? Yo, señor. Ujú. Yo, señor. Todavía no, señor. Ah, muy bien. Vamos a esperar un ratito entonces, Samuel, para ver. ¿Puedo empezar a hacer las siguientes? Podemos avanzar. Recuerden, 72 dividido 6. Si solo hay un número, tomamos uno que está dentro. Voy a realizar este. Yo, señor. ¿Y cuántos 6 ocupan el 7? Solo uno. 6 por 1, 6. Me queda 1, bajo el 2. Y ahora, ¿cuántos 6 hay en 12? 2. Entonces, ¿cuál es nuestro resultado? Recuerden que el cociente es este de acá y es el que se escribe en ese cuadrito. ¿Qué número? Ajá, ¿cuánto es 76 dividido 6 entonces? 12. ¿Daniel? ¿Daniel Juárez qué cantidad me había dicho? Señor, yo lo hice de otra manera y me dio 0. Yo terminé todo, señor. No lo dividimos correctamente. Esta es la forma correcta. 12 nos tiene que salir. ¿Sí? Ya terminé todo. Entonces, Hacemos la otra división. 84 dividido 6. De igual forma el procedimiento. Si solo hay un número y este es mayor, entonces lo tomamos. Si fuera menor, entonces unimos con la otra cantidad. Yo, señor. Muy bien, estoy observando el cuaderno de Regina. Es correcto. Veamos la siguiente. 16 dividido 84, 14. Muy bien. Exacto. También el cuaderno de Josué. Trabajemos la otra división, Josué. Y 138 dividido 6. Muy bien. Muy bien, Regina. Solo que borramos el cociente. Regina, por favor, recuerda que se coloca el número hasta. Por ejemplo, si tomé 2 números, coloco mi cociente en el último número que tomé. ¿Sí? Recuerden eso. Igual Pablo. Igual Pablo. Lo hicimos hasta acá. Y si yo tomé 2 cantidades, voy a escribir el número arriba del último número que tomé. No olvidemos eso. Señor, ya terminé las 3. Muy bien. se rompió la punta. ¿Qué cantidad, qué cociente nos dio, María? En la primera 12, en la segunda 14 y en la tercera 23. Muy bien, es correcto. Marian, Regina, Pablo, ya lo tenemos bien así. Solo es de corregir la posición de cada número.
Señor, yo ya lo tengo. Señor, ¿Ya? ya está. Muy bien. Entonces, ya tenemos, nuestra respuesta debe ser la primera 12, luego 14 y luego 23. Recuerde usar el procedimiento correcto para dividir. ¿Sí? ¿Ese resultado nos salió, Rodrigo? En la primera me salió 12. En la Sí. segunda me salió 14. ¿Es correcto? Y en la tercera me salió 23. Muy bien. ¿Los demás, cómo vamos? ¿Lo tenemos así? Sí, señor. Sí, yo en lugar del cuaderno en una hoja lo hice. Está bien. Está bien. Aunque el cuaderno nos sirve como base para que ustedes, para que yo cuando revise el cuaderno sepa que ustedes han estado trabajando ahí. Ya, señor. Entonces, mucho mejor si tenemos nuestro cuaderno, porque es para eso. En Ya, más, por señor. favor, siempre tengan el libro y tengan su cuaderno. Ya, señor. Ok, vamos ahora. Espero que ya todos estemos con las respuestas 12, 14 y 23. Si se dan cuenta, aparecen unas preguntas en la parte de abajo. Y dice, adiciona las cifras de cada dividendo. Y luego nos hace una pregunta, ¿qué tienen en común? ¿A qué se refiere esto? Ven, les voy a explicar. No sé, María ya. Muy bien, les voy a explicar un poco. Adicionar nos dice las cifras de cada dividendo. ¿Cuáles serían las cifras de cada dividendo? Dividendo se le llama a los números que vamos, como su nombre nos lo dice, a dividir. El primero es el número 18. Ese fue el primero que nosotros dividimos. Ahora acá nos dice, adicionemos, es decir, sumemos estos dos. Yo los separo. 18 más. No, los separo. No, uno No más tomo el 18, sino que digo 8 más 1. Ah, 9. ya. 9. A ver, esto solo lo vamos a hacer con nuestra mente, ¿sí? No lo vamos a escribir. Veamos Esta hija el le iba a siguiente. escribir. Veamos el siguiente, 24. Lo separamos y decimos 4 más 2, ¿cuánto es? 6. 6. 6. Muy bien. Solo voy a ir anotando acá esos números para poder explicarles después. 9. Luego el siguiente dijimos 6. Ahora, 36 lo divido, o lo separo, perdón. 6 más 3. 9. 9, señor. 9, señor. 7 más 2. 9. 9. 8 más 4. 12. 12. Y si digo 8 más 3 más 1, ¿cuánto es? 12. 12. 12. 12. Muy bien. Acá ya hicimos lo primero que nos dice, adiciona las cifras de cada dividendo. Ya las adicionamos y nos dieron estas cantidades. Ahora, ¿qué tienen en común? ¿Qué creen ustedes que tengan en común estos? ¿Qué tienen en común? Cada vez que sumamos una cantidad nos da el mismo resultado. Cuando sumamos con otra cantidad es que nos da el mismo Dado. ¿Mm? Que tiene el mismo resultado. Que tiene el mismo resultado, señor, como cuando sumamos o como cuando sumamos como cuando sumamos esa cantidad nos 12. Como cuando sumamos la otra cantidad, pues también nos dio 12. Podría ser una
similitud o que tengan en común, pero lo importante acá es que lo que tienen en común es que todos estos números son múltiplos de 3. ¿A qué nos referimos cuando decimos múltiplos de 3? Que a veces contamos de 3 en 3 o es la multiplicación de 3 en 3. ¿Sí? Pero yo digo 3, 6, 9 y 12, 15. Todos estos números son múltiplos de 3. Entonces escribamos ahí. Nuestra respuesta es que tienen en común que todos son múltiplos de 3. Todos son múltiplos de 3. Ya, señor. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora, abajo nos dice, escribe las dos condiciones que tiene el criterio de divisibilidad para 6. Esta la vamos a dejar pendiente, todavía no. Antes vamos a leer lo que está abajo para después poder entender y escribir lo que nos dice en la parte de arriba, ¿sí? Bueno, ahorita ya volvimos a hacer divisiones, ya calentamos un poquito para recordar. Y también recordamos cuáles son los múltiplos. Recuérdense, múltiplos quiere decir cantidades que encontramos al multiplicar por ese mismo número. O ir contando, en este caso, por ejemplo, de 3 en 3, sin necesidad de que yo diga la tabla. Porque yo puedo decir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Y también puedo decir 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, y así sucesivamente. A eso se le conoce como múltiplos. Si yo digo múltiplos de 5, a ver, ¿cuáles serían los múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 45 y 50. Ajá, podríamos seguir más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, muy bien, esos son los múltiplos. Si yo digo múltiplos de 10. 10 por 1, 10. Ah, no. 10. No, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, 110, 120, 130, 140, Exacto. Todas las tablas las podemos decir en formas de múltiplos, todas las tablas, sin necesidad de estar diciendo 3 por 1 o 4 por 1, 4 por 2, 4. No, si usted les puede decir así en forma ordenada, contando. Por ejemplo, la del 2, que es muy fácil, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta llegar al 20. Sin necesidad de decir 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Así nosotros le conocemos a este como múltiplos de ese número. Esto se los estoy recordando porque una regla para poder encontrar cómo si un número es divisible, vamos a necesitar de estos múltiplos, por eso se los estoy recordando. Veamos entonces, acá abajo donde dice los criterios de divisibilidad. Y leemos, los criterios de divisibilidad son enunciados que permiten determinar si una cifra entera es divisible entre otro número entero, ya que las divisiones deben ser exactas. Son aplicables únicamente para el conjunto de números enteros. Y disculpe que había dicho eso antes, que vinieron a tocar y... Estábamos leyendo lo que dice nuestro libro, ahorita voy a empezar a explicar. Entonces, según lo que leímos acá, nos dice que para encontrar un criterio o un número divisible, primero tenemos que asegurarnos que esa cantidad es una cantidad entera. Quiere decir que no podemos dividir con decimales, sino que sean cantidades exactas. ¿Sí? Una cantidad exacta. Ahora, en este cuadrito que aparece en la parte de abajo, ya vienen
los criterios, es decir, las reglas a seguir para poder determinar si un número es divisible o no para una cantidad. Entonces, veamos acá nuestro cuadro. Tiene 3 columnas. Una que dice, una cantidad es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6 y 10. Luego dice, la otra columna, cuando cumple el criterio de divisibilidad, la siguiente trae ejemplos. Permítanme un momentito. Luisito. Luis. Luis. Luis, No está ¿De dónde conectado, sacaste Luis. esa foto? Muy bien, ¿ya? Oh, ya. Ok. Vamos entonces a nuestro cuadro y dice, una cantidad es divisible entre 2. Ubiquémonos en esa parte donde dice 2. ¿Cuándo va a ser divisible un número entre 2? Cuando las cifras de las unidades o cuando la cifra de la unidad es par. Todos ya sabemos cuáles son los números pares, ¿sí? Aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8. Estos son los números pares. Entonces, las cantidades que terminan en números pares pueden dividirse en 2. Pueden dividirse con el número 2. Como por ejemplo, vemos acá, 178 termina con un 8 y el 8 es par. 446 termina con 6 y el 6 es par. 932 es un número par porque termina con el 2. Luego 1390 termina con 0 y el 0 también es un número par. Entonces, estas cantidades se pueden dividir exactamente entre el número 2. Es la regla básica. Para que yo diga, sí, cuando yo sepa o pueda reconocer que los números están terminando en par, yo voy a saber que el número 2 es el número divisible para esta cantidad. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Cuándo voy a utilizar el número 2 para dividir? cuando sea par. Cuando sea par. Cuando sea Cuando sea par. Cuando la cantidad termine en par, ¿sí? Es decir, el último número termine en par. Este está muy fácil, usted lo tiene que recordar. Para dividir entre 2, yo necesito ver que el número con el que termina esta cantidad sea un número par. Y usted ya debe de saber bien cuáles son los números pares. Ahora Señor, vamos disculpe que la interrumpa. Dígame. Solo que le tengo una duda porque le había dicho antes, pero no sé si me di a entender porque yo lo que no he escrito es escribe las 2 condiciones que tiene el criterio de divisibilidad, divisibilidad para 6. Ah, ok. Ese no lo hemos respondido. Ese no lo hemos respondido porque yo les dije, antes vamos a leer los criterios de cada número y ya después vamos a regresar para saber cuál es el criterio del número 6. Ah, gracias, señor. Ajá. Entonces, ahorita ya vimos el criterio del número 2. El criterio del número 2 nos dice que para dividir entre 2 deben ser números que terminen en par. En par. Ahora, vamos al número 3, el que sigue. Para que una cantidad es divisible entre 3, cuando la suma de las cifras es múltiplo de 3. ¿A qué se refiere con esto?
para saber si un número es divisible entre 3, nosotros vamos a sumar los dividendos, como lo que hicimos acá, ¿se recuerdan? Para determinar que estos eran múltiplos de 3, ¿qué hicimos? Sumamos los dividendos. Entonces, igual vamos a hacer. Para que usted sepa si una cantidad es divisible entre 3, va a sumar los dividendos, las cantidades, los números que están para dividir, y si a usted le sale un número que sí sea múltiplo de 3, significa que sí se puede dividir entre 3. Como los ejemplos que tenemos acá, ahí en su libro usted puede ver. 18, que fue el 18. Está entre paréntesis. Dividimos 8 más 1, 9. 39. Lo divido y digo 9 más 3 me da 12. Es un número. 12 es un múltiplo de 3. Incluso podemos separar el 12 y decimos 2 más 1, 3, y sigue siendo un múltiplo de 3. Acá, el 90 lo separo y digo 9 más 0, 9. Sigue siendo un múltiplo de 3. Y si separo 216 y digo 6 más 1, 7, 7 más 2, 9, es un múltiplo de 3. Entonces, ¿cuál es el criterio de divisibilidad para el número 3? Que al sumar los dividendos o las cifras me dé un número que sea múltiplo de 3. ¿Estamos entendiendo esto? Sí, señor. Sí, los demás. Sí, señor. Esto está muy fácil, solo tenemos que recordarnos de esto. Si vemos un número y nos dice, ¿será que se puede dividir entre 3? Entonces, yo me recuerdo, para saber si un número es divisible entre 3, empiezo a sumar por separado cada número, cada cifra de esa cantidad. Y si me da un número 3, 9, 12, 15, 21 y así sucesivamente, que forme parte de los múltiplos de 3, entonces sí se puede dividir entre 3. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, espero que los demás también, porque hay algunos que no los escucho para nada. Señor. ¿Sí? Solo que lo que no le entendí fue aquí en los ejemplos. Ah, bueno, ¿por qué? Porque, ¿por qué tiene...? No pensé. ¿Por qué aquí donde salió 9 se pasa a 39? La cantidad que se sumó ahí es 39, es decir, 9 más 3. Ok, mire, pues está el 39 y acá en lo que está con negrita ya está separado el 9 más el 3. Y 9 Ya. más 3 es 12, pero aquí lo siguen separando, digamos, 12 lo separaron para ver si todavía es divisible por 3 el 12, y separaron 2 más 1 y también nos dio 3. 3. Quiere decir que sí es divisible entre 3. Sí, señor. Ya me ¿Ya? Sí, gracias, señor. Muy bien. Vamos con el número 4. Todos ahí en su libro, por favor. Una cantidad es divisible entre 4 cuando sus últimas dos cifras son 0. Cuando sus últimas dos cifras son 0 o múltiplo de 4. Aquí contaríamos de 4 en 4. ¿Sí? Esto está muy fácil. Usted va a observar la cantidad. Si los últimos dos dígitos, las últimas dos cifras, terminan en 0, quiere decir que se puede dividir entre 4. O si es un múltiplo de 4, también se puede dividir.
A ver, ¿cuáles serían los múltiplos de 4? A ver si podemos contar de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 2, 4, 2, 8, 4, 12, 20, 16. 24, 28, 32, 36, 40. Muy bien, exacto. Los múltiplos de 4 es decir la tabla del 4. 4 4, por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 4 por 16, 4, 4 por 16, 5, 4 por 5, 20, 4 por 6, 4 por 7, 28, 4 por 8, Solo que, 32. solo que sin necesidad de decir toda la tabla, solo decimos 4, 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente. Entonces, los números que terminen y sean múltiplos de 4 o terminen en dos ceros, se pueden dividir dentro de 4, dentro del número 4. ¿Estamos correctos ahí? Y veamos el ejemplo. 48 termina en 8 y el 8 es un múltiplo de 4. Porque digo 4, 8, 64 termina en 4 y obviamente el 4 es un múltiplo de este número, porque inicia desde ahí, 4, 8, 12. Luego tengo 296, el 6. Acá el 6 es un múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque yo digo 4, 8, 16. Quiere decir que hay un 6 ahí. Entonces, todavía entra. ¿Ya? Si yo digo esta cantidad 300, tiene dos ceros. Entonces, este número es divisible entre 4. 4, Si yo veo acá el número 508, también es divisible entre 4. 4, Está terminando en un múltiplo de 4. 8. Ok, 508. Ahora, los múltiplos, los divisores que pueden dividir o que se pueden utilizar para el número 5, nos dice acá. Vamos hasta donde está el número 5. Una cantidad es divisible entre 5 cuando termina. José, apaguemos nuestro Señor, micrófono. ya va. ¿Sí? ¿Qué pasa? Señor, ¿Sí? no se trabó. Se trabó, Ok. señor. Ok, Es tu señal. Señor, sí, su sonido se oye. estamos teniendo mala conexión, de hecho ya. Sí, él está teniendo mala conexión con su internet. Vamos a continuar. Señor, ¿Sí? a mí se me está trabando mucho, se escucha muy trabado. Que volver a entrar. A ver si funciona conmigo. Colgá y Muy volví a bien, a entrar. veces es un Vuelvan a poquito entrar, la a mí me falla de pasa. nuestra conexión. Vamos a continuar, presten mucha atención porque ya vamos a entrar a los ejercicios. Espero que nos dé tiempo para poder realizar. Vamos con el número 5 y acá nos dice, para que una cantidad sea divisible entre 5, estas deben de terminar en 0 o en 5. Así es sencillo. Para que un número se pueda dividir entre 5, solo debe terminar en 0 o en 5. Si termina en 3, si termina en 7, estos no se pueden dividir por el 5. Entonces, solo aquellos que terminen en 0 y en 5, como por ejemplo, 45, 885, 2140, 23.985. Estos serían algunos ejemplos para dividirlos dentro del número 5. Luego tenemos el número 6. Y para que una cantidad sea divisible entre 6, este número 6 nos dice que es divisible entre 2 y entre 3. Quiere decir que el número 6 o las cantidades de estos números se pueden dividir solo
entre 2 y 3 números. Entre 2 y el 3 son los únicos números que dividen a las cantidades del número 6. Entonces, vamos a la parte de arriba. Si se dan cuenta, decía, escriba las dos condiciones que tiene el criterio de divisibilidad para el 6. ¿Cuál es el criterio? Que es divisible solo entre 2 y 3. Escribamos eso arriba. ¿Cómo dijo, señor? Se me trabó. Son divisibles, el 6 es divisible entre 2 y 3. Lo que tenemos acá en nuestro libro es divisible entre 2 y 3. Ya, señor. Muy bien. Muy bien. Ya, señor. Muy bien. ¿Pero a qué se refiere? Señor. Ya, señor. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice que es divisible entre 2 y 3? Quiere decir, entre 2, cuando los números son pares. Entre 3, cuando sus dividendos, sus cifras, sean múltiplos de 3, lo que ya vimos. Veamos acá, tenemos el 78. El 78 es un número par. ¿Por qué? Porque el 8, si lo podemos dividir en 2. El 81 se puede dividir entre 3, porque si yo digo 8 más 1, 9. Y 9 es un múltiplo de 3. El 138 puede dividirse entre 2 y puede dividirse entre 3. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo divido entre 2, estoy viendo que el número 8 es un número par, entonces sí lo puedo dividir en 2. Pero también lo puedo dividir en 3. ¿Y cómo sé que lo puedo dividir en 3? Porque yo sumo 8 más 3, 11. Más 1, 12. Y 12 es un múltiplo de 3. Entonces, quiere decir que estos números, estas cantidades, algunas se van a poder dividir no solamente entre 2, sino que también entre 3. Y quizá nos dé para dividir entre 4. Pero siguiendo las reglas que ya vimos anteriormente. Acá tengo la otra cantidad, usted puede ver en su libro, 3.282. Esta también se puede dividir entre 2 y entre 3. Entre 2 porque yo sé que está terminando con un número par. Y dentro de 3 porque al sumar pues me va a dar un múltiplo que sea de la tabla del 3. Y de igual forma acá, 902. Es lo mismo, termina en par y se puede hacer uso, se puede sumar y me va a dar un múltiplo que sea del 3. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Por último tenemos el número 10 y ese es el más fácil. Una cantidad es divisible entre 10 cuando termina en 0. ¿Sí? Cuando termina en 0, yo sé que yo puedo utilizar el número 10 para poder dividir esta cantidad. Como por ejemplo, 20, 540, 54.000 y 980. Incluso 10.000, señor, toda la cantidad que tenga 0. Todas las cantidades que tengan 0 podemos dividirlas dentro de 10. ¿Quedaron claras acá nuestras reglas? Para poder saber cuándo utilizar un número para poder dividirlo. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Ok, vamos rápidamente a nuestras actividades. Y esto está muy fácil, lo primero está muy fácil. Dice la actividad número 1. Completa la serie numérica y la definición de cada criterio de divisibilidad
utilidad. Sí, fácil, señor. Acá está súper fácil. Completar la serie numérica quiere decir que yo voy a ir diciendo los múltiplos. El primero es el 2. Está solamente el 2, el 6, el 10, el 14, el 18. Entonces, completemos los números que hacen falta, contando de 2 en 2. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Así. Señor. Ya, señor. Ok, Ya, señor. Ya, señor. 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ahora, abajo vamos a responder y dice, un número es divisible entre 2 si termina en... A ver, ¿cuándo es un número divisible entre 2? ¿Quién se recuerda cuándo es divisible un número entre 2? 8, 6, 2 8, y 0. 6, 2, 4. Bien. Estos números son divisibles entre 2, pero ¿por qué son divisibles entre 2? Es lo que nosotros queremos saber. Porque tienen parecido. Porque son números pares. Los Sí. pares. Escribamos abajo. Dice, un número es divisible entre 2. Por favor, apagamos nuestro micrófono cuando no estemos hablando porque si no hace interferencia. ¿Sí? Luis Mario. Señor. Micrófono, por favor. Abajo donde dice, un número es divisible entre 2 si termina en... Escribimos número par. Ya, señor. Ahora vamos con el número 3. De igual forma, seguimos la secuencia contando de 3 en 3. Señor, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Y Luis Mario, estoy pidiendo de favor que me apague su micrófono, hacer interferencia. Gracias. Ya, señor, de 3. De 3 en 3, por favor. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Ahora, leamos la parte de abajo, que esta es importante. Un número es divisible entre 3 si la suma de su cifra es, a ver, es múltiplo de 3. Múltiplo de 3, no olvidemos eso. Escribamos múltiplo de 3. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Vamos con el número 5. Ya, señor. Número 5, por favor. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Ahora nos dice un número, muy bien, nos dice un número es divisible entre 5 si termina en, a ver, ¿cuándo un número es divisible entre 5? 5 y 0. 10, 15, 0. 20, 25, 0 30, y 35, 5. 40, 45. 10. Solamente se escribe, no es, a ver, alguien estaba contando ahí 5, 10, 15, esa no es la respuesta. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 y 5. Es lo único que necesitamos saber. Escribamos entonces 0 y 5. Ya, señor. Ya, señor. Ya, muy bien. Vamos con el número 10. Ya, señor. Ya, señor. Ahora, abajo dice, un número es divisible entre 10 si termina en 0. 0. 0. 0. Muy bien, 0. Pero. Muy bien. Señor. Ya, señor. Ok. Entonces, ven, recordemos, aquí ya contamos los números. Ya completamos la serie. Cada uno con su múltiplo, unos fueron de 2, otros de 3, otro de 5 y otros de 10. Pero ahora, leamos y dice, un número, y esto es lo que quiero que usted se aprenda, un
cuando termina ¿en qué les dije? Número par, El señor. número par. Número par. Número par. Muy bien, que se nos quede esto. Un número va a ser divisible entre 2 si termina en un número par. Muy bien. Ahora en el 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es... ¿Qué respondemos ahí? Múltiplo de 3. Muy bien. Esto también apréndase. Un número es divisible entre 3 cuando al sumar sus cifras sale múltiplos de 3. Y en el número 5. En el número 5, está bien. Cero. En el número 5. ¿Cuándo va a ser un número divisible entre 5? 0 y 5, señor. 0 y 5, señor. 0 y En 5. 0 y 5. Y muy fácil. ¿Cuándo vamos a termina poder en dividir entre 10? 0. 0. Cuando termine en 0. Nos quedan 5 Cuando termine en minutos. 0, señor. Ok, nos quedan 5 minutos. Vamos a continuar rápidamente con el cuadrito que está abajo. Dice, observa el ejemplo y escribe si el número es divisible entre 2, entre 3, 4 o 5. Justifica tu respuesta, quiere decir, vamos a escribir por qué. Veamos el ejemplo que nos dan acá. Tenemos la primera cantidad que es 240. ¡A huevo, vamos bien! A ver, Miguel, cuidemos nuestras palabras. Muy bien, continuamos. Divisible entre 2, dice acá. ¿El 240 es divisible entre 2? Sí. Acá lo vemos, nos da la respuesta. Sí, porque termina en 0. Ahí está escribiendo de una vez. Dice sí, porque termina en 0. Ahora, ¿el 240 es divisible entre 3? Sí, porque al sumar, vemos que sumamos 2 más 4 más 0, nos da 6. Y 6 es múltiplo de 3, entonces sí se puede dividir entre 3. Ahora, 240, ¿es divisible entre 4? Sí, porque 40 es un múltiplo de 4. Está terminando en 0 también, y el 40 es un múltiplo de 4. ¿Será divisible entre 5, el 240? Sí, también es divisible entre 5, porque termina en 0. Entonces nos damos cuenta aquí, varias cantidades se pueden dividir entre 2, 3, 4 y 5. Aunque van a haber algunas que no, pero debemos de encontrar si es lo correcto. Hagamos la primera y ya después lo demás a ustedes les va a quedar como tarea porque ya no nos da tiempo. Entonces, pero trabajemos esta para que ustedes sepan cómo se va a hacer. 348. ¿348 será divisible entre 2? No, señor. Sí, señor, porque termina Señor, porque en 4 y 8. Sí, señor, porque tiene 4 y 8. Porque termina números pares. en... Señor, porque acá. termina en 8. Muy bien, entonces escribamos sí, coma, porque 8 es par. Ya, señor. Muy bien, vamos los demás. Ok. Sí, señor. Recuerden que cuando es divisible entre 2, vemos el último número. Ahora, ¿será que 348 es divisible entre 3? ¿Qué hay que hacer Sí, señor. acá? Sumar. Sí, señor. Sumemos. Sumemos para ver si es un múltiplo de 3. ¿Qué cantidad nos dio? 15. 15. 15 es múltiplo de 3. Sí, Sí, señor. señor. 3, 6, 9, Sí, 12, señor. 15. Sí, señor. Entonces, el 348 también se puede dividir entre 3,
porque es múltiplo de 3. Escribamos ahí. Sí, coma, Ya. porque es múltiplo de 3. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. ¿Y 348 será divisible entre 4? Sí, señor, porque termina en 8. Y 8 Sí, es señor. múltiplo de Sí, señor. Y 8 es 2, divisible 8. de 4. Muy bien. Entonces escribamos sí, porque es múltiplo de 4. O podemos decir 48 es múltiplo de 4. O incluso solo el 8. Ya, señor. Ya, señor. Ya, Ya, señor. señor. La última columna. 348. ¿Será divisible entre 5? No, señor. No. No, señor. No, señor. No. Todo termina en 8. Y no tiene ni Porque un debe número 5. o en Ni 0. 0. Y aquí solo hay 3, 4 y 8 y no se puede porque debe terminar con el 0. No, señor. Muy bien. No es divisible entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Escribamos entonces. No, coma, porque no termina en 0 ni en 5. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Señor. Ahora, Ya, en señor. casa, por favor, en casa continuamos con la cantidad 821 y con la cantidad 456 y vamos comparando según las reglas que ya vimos. ¿Sí? Está muy fácil. Y abajo nos dice, escribe 4 números mayores de 500 que sean divisibles entre los números dados. Es decir, cantidades que sea divisible entre 3, cantidad que sea divisible entre 4, cantidad que sea divisible entre 9. Usted va a elegir 4 cantidades que puedan dividirse entre 3, 4 cantidades que puedan dividirse entre 4 y 4 cantidades que puedan dividirse entre 9, de acuerdo a las reglas que vimos. ¿Sí? Muy bien, entonces, esta sería nuestra tarea. Y yo les voy a preguntar el día miércoles, que es cuando nos corresponde matemáticas nuevamente. Entonces, chicos, cuídense mucho. Nos vemos mañanita a las 8:30, ¿sí? Feliz Adiós, tarde. Sí, señor. señor. Adiós, señor. Adiós, Adiós, señor. Adiós, señor. Y mañana. Adiós, señor. Mañanita, cuídense. Nos Adiós. vemos. Adiós. Adiós. Gracias.